¿Qué tal amigos? Bienvenidos al webinar Las trampas del SAT para los empresarios y cómo evitarlas. Lo que vamos a cubrir el día de hoy es las trampas legales del SAT para los empresarios, cómo resolverlas y finalmente te voy a compartir la fórmula secreta de cómo generar ahorro y protección y seguridad. Este webinar es para empresarios que buscan proteger su negocio, para accionistas, para representantes legales y para contadores y abogados que buscan proteger el patrimonio de sus empresarios. ¿Por qué es importante que veas este webinar? Porque en la actualidad la mayoría de los contadores, abogados y empresarios no están pudiendo resolver este problema. Hacienda hace muchas reformas legales para ir acorralando a los empresarios, como esta última. Este webinar es para ti si tú actualmente quieres ahorrarte impuestos, pero lo estás haciendo incorrectamente a través de comprar facturas, o a lo mejor estás omitiendo ingresos, o metiendo deducciones que son falsas, o no pudiendo comprobar los ingresos que tienes como persona física. Este webinar no es para enseñarte cómo evitar un embargo, no es para las personas que piensan que no pasa nada, tampoco es para las personas que dicen yo tengo un compadre que me va a ayudar a resolver este problema, sino es para personas que con seriedad quieren resolver de tajo un problema de ahorro y protección fiscal. ¿Por qué yo puedo apoyarte en estas circunstancias? Bueno, primeramente soy contador público, abogado litigante y cuento con más de 20 años de experiencia resolviendo los casos más difíciles que han llegado con nuestros clientes. No solamente en materia de la planeación, sino en la parte de la defensa fiscal. Incluso han llegado con nosotros gentes que ya habían perdido la defensa y hay que rescatar todo el asunto para poder ganarlo. Nos encontramos actualizados también con múltiples seminarios internacionales en materia de derecho tributario, actualizándonos con las sentencias favorables más recientes de los tribunales y finalmente con la experiencia que nos da la múltiple disciplina que tenemos que abordar, derecho, fiscal, negocios, etc. Trampa número 1, prisión preventiva para poder arrinconar al empresario y confiscar sus bienes. Se reforman una serie de disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, de la Ley contra el Crimen Organizado, del Código Fiscal y del Código Federal de Procedimientos Penales. Todas estas disposiciones son para arrinconar, orientar a los jueces a que dicten prisión preventiva ante el solo indicio que presente la Secretaría de que esta persona está comprando facturas, omitiendo ingresos, metiendo deducciones que son falsas, o bien es una persona física, un socio, que no pudo comprobar los bienes y el patrimonio que tiene. Esta disposición es sumamente grave porque, como te lo digo, la trampa es presionarte por la vía penal para poder hacer que tú dejes que te quiten tus bienes mediante confiscación. La solución a esta trampa es, pues, no compres facturas, no omitas ingresos, y esto tienes que ser muy cuidadoso, porque si hay acciones concretas. No comprar facturas es algo muy puntual. Tú sabes si estás comprando facturas. Deja de comprar las facturas, porque toda operación que tú hagas en tu empresa tiene que tener un respaldo de una planeación fiscal hecha por un experto y que tenga un fundamento legal de por qué no pagas algo. Los fundamentos pueden ser que la ley dice que ese tipo de ingreso está exento, que tienes un régimen fiscal preferente o que el impuesto se pagará hasta después de cierto plazo u otras múltiples formas de ahorrar impuestos. Dejar de comprar facturas es entonces algo que tienes que hacer. Segundo, ponerle foco al menos a algunas revisiones anualizadas para que puedas identificar y cerciorarte de que no se omite ningún ingreso, incluyendo los ingresos presuntivos que a veces no son fáciles de determinar porque son aspectos bastante técnicos. El no meter gastos que son falsos es también relativamente muy fácil. No ajustes las declaraciones. Si actualmente te sale mucho a pagar y tú estás ajustando la declaración por mientras, ya no lo hagas. La planeación se debe determinar una vez al año y te tienes que apegar al plan, y por esto es que debes de tener cuidado. Y el último, que es la persona física,
debe de poder comprobar, es decir, no nada más es importante la persona moral, sino las personas físicas, dueños del negocio o socios, deben de estar preparados para justificar su riqueza personal. Hablemos de su casa, los inmuebles que tienen para inversiones, los movimientos en tarjetas de crédito y demás, tienen que estar amparados en declaraciones. Así que mucho foco a las personas físicas. Y ahora vamos a la segunda trampa. Se denomina esquemas reportables, que básicamente es obligar a la gente de tu confianza, abogado, contador y a tu mismo equipo de trabajo a traicionarte revelando información confidencial bajo el temor de que Hacienda los multe con multas cuantiosísimas. Esto con la deliberada intención de que Hacienda sepa, básicamente tú le vas a tener que pedir permiso y darle todos los detalles de las planeaciones que tú quieras implementar. Si tú no lo haces, sanción. Y sanciona a toda tu gente de confianza que acabamos de mencionar. Y si tú no lo haces, si tú lo haces, lo que vas a hacer es anticipar el juicio y la negativa que te va a decir el SAT, no la puedes implementar. No estoy de acuerdo con esa planeación porque no cumple mis estándares, que básicamente es un tema muy de a capricho, es como se le dice, un criterio muy recaudatorio, un objetivo recaudatorio para ellos. ¿Cómo resuelves este problema? Bueno, son varios pasos. El primero, tienes que buscar, como dicen las normas de información financiera, que son internacionales, la opinión de un experto para poder integrarlo a tu carpeta de contabilidad, donde ese experto haga un estudio de esas operaciones y pueda emitir la opinión de que no tienen obligación de revelar ese esquema reportable, el que estés aplicando en ese momento. Esta carta que se te tiene que expedir te ampara y la comunicas al equipo para que ellos tengan la tranquilidad. ¿Por qué no deben de revelar esa información? Porque no te ubicas en esos supuestos legales. No necesariamente te tiene que revelar el estudio, pero sí te tiene que revelar la conclusión, no revelarlo. Pero eso no es suficiente, tienes que hacer más. Tienes que lograr el tener un contrato perfectamente definido para el caso de que Hacienda no esté de acuerdo con esta opinión, tú tengas ya preparada la defensa. ¿Quién te va a defender? Y que esa persona ya tenga el estudio de cuáles son los argumentos o agravios por los cuales va a defender que no se tenía obligación de reportar ese esquema. Y un punto número 3 y mucho más importante es que tienes que estar preparado por si pierdes ese juicio. ¿A qué me estoy refiriendo? Yo he visto muchas empresas que teniendo la planeación correcta, teniendo los fundamentos legales correctos, aún así van a juicio sin tener abogados expertos y pierden el juicio. Y un caso aún peor, que teniendo los fundamentos legales, teniendo la razón y teniendo una buena defensa, ganen después de 4 años de juicio. Pero mientras, Hacienda tiene la facultad de trabar embargos sobre los bienes para garantizar el interés fiscal, es decir, para que si llegaras a perder, pues ellos tienen asegurado de dónde cobrarte. Pero este aseguramiento verdaderamente impide la operación de las empresas. Por eso es que tú te tienes que preparar con anticipación para las circunstancias más adversas. Esto es, para el caso de que ganando o perdiendo un juicio pudieran embargar tus bienes. Esto también lo hacen abogados expertos en materia de protección patrimonial. Y la protección patrimonial es que, teniendo o no la razón, Hacienda no puede embargar estos bienes por estar protegidos con diversos mecanismos jurídicos. Ahora vamos con la tercera trampa, que es la famosa cláusula antiabuso. En concreto es la facultad que se le otorga al SAT de que en las revisiones pueda reclasificar las operaciones que realizó tu empresa a su antojo. Las va a reclasificar a su antojo, básicamente con un criterio recaudatorio. Explico, básicamente es desmenuzar tus operaciones y poder analizarlas una por una y verificar si en alguna de ellas obtuviste un beneficio fiscal. Llámese exención de impuestos, algún régimen optativo, transmisión de pérdidas fiscales, aplicación de estímulos y saldos a favor. Y básicamente todas estas operaciones, aunque estén en ley
y básicamente están implícitamente permitidas, es como el principio constitucional, lo que no está expresamente prohibido, implícitamente está permitido. Es un principio de libertad constitucional. Pues aún a pesar de este principio y aún a pesar de que tus operaciones sean perfectamente fundamentadas en la ley, el fisco va a poder reclasificarlas. El criterio, en sencillo, es el siguiente. Comparan el beneficio fiscal que obtuviste y lo comparan contra el beneficio económico o de negocios, y si dicen no tuvo, es mayor el beneficio fiscal, entonces van a reclasificar tu operación. Este es un tema como grave, es un tema bastante técnico, pero básicamente esa facultad tú ya la conoces. Hacienda aplicando sus criterios recaudatorios, lo que para muchos asesores y abogados está correcto, ellos dicen simplemente no procede. Y eso va a incrementar tus ingresos o va a disminuir tus deducciones, ampliando el pago del impuesto que tienes que realizar, a criterio de ellos. Ahí lo que tú requieres hacer es, primeramente, no tienes por qué limitarte a la planeación fiscal. Puedes, además de tener la planeación fiscal, una estrategia de negocios que haga crecer tu negocio, reducir tus utilidades y mejorar el posicionamiento de tu marca en el mercado. Esto es porque el artículo 5A, que te habla acerca precisamente de esa reclasificación de operaciones, la famosa cláusula antiabuso, establece que Hacienda va a comparar los beneficios fiscales que hayas obtenido con los beneficios económicos. Entonces, si al hacer una operación, esa operación fue necesaria para incrementar tus ingresos, Hacienda la va a validar. Y si fue necesaria esa operación, esos contratos, no nada más para obtener un ahorro fiscal, sino para reducir tus costos no fiscales, Hacienda la va a validar. Y si esta operación fue necesaria para poder mejorar tu posicionamiento de marca, Hacienda la va a validar. Sin embargo, mucho ojo, el beneficio económico tiene que ser por mucho superior al beneficio fiscal. Si no, no cuenta. Y como el beneficio fiscal es bastante fuerte, de bastante impacto, tú tendrías que crecer en una proporción bastante importante. Sin embargo, yo como empresario te recomendaría, de todas maneras tienes que tener estrategias para crecer. Las estrategias para crecer son igual de importantes que las fiscales. Básicamente el mensaje que te está dando el SAT es, ¿quieres ahorrarte impuestos legalmente? Adelante. Comprando facturas, para el bote. Pero si es legalmente, adelante, siempre y cuando también crezcas y también optimices tu utilidad y mejores el posicionamiento de marca. Entonces todo esto lo tienes que conjuntar. La parte tranquilizadora es que cuando Hacienda te aplique el artículo 5A, en ningún caso va a tener una trascendencia de tipo penal. Artículo 69b del Código Fiscal. Cuando la autoridad detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura, directa o indirecta, capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparen estos comprobantes, o bien que estos contribuyentes que expidieron los comprobantes se encuentran no localizados, se presumirá que esas operaciones son inexistentes. Esto viene desde 2014 operándose con mucho éxito, lo está utilizando el SAT constantemente. Básicamente tienes una balanza, una declaración con sus gastos, Hacienda hace el desglose de esos gastos, verifica, oye, este gasto vamos a revisarlo. ¿Qué es lo que ampara? No, pues que servicios o compra de material, ¿ok? Y entonces te hace un requerimiento de 15 días o de 30 días según corresponda, para que le demuestres que ese contribuyente que te expidió esa factura tiene los activos y la infraestructura para poder haber prestado el servicio. Pensemos que le compraste materia prima a un distribuidor. Tendrás que demostrar que ese distribuidor tiene un fabricante que le suministra la materia prima, el producto terminado o semiterminado, con qué transporte te trajo la mercancía, dónde se almacenaba la mercancía, cuáles son los datos del chofer que manejó para traer la mercancía, si tiene licencia o no, si sus placas tienen permiso o no. Esto es algo que es una realidad. Y en 15 días, como además de esto no existía una obligación anterior de integrar estos expedientes,
Normalmente nadie los tiene o muy pocos contribuyentes lo conocen y los agarran, ahora sí que bajo sorpresa. Con esto lo que te estoy queriendo decir es que este artículo en su origen sí fue para detectar a las personas que venden facturas. Sin embargo, está afectando a unas personas que sin necesidad de vender facturas no tengan todos expedientes integrados, como si fueran prácticamente abogados preparándose para un litigio. Tú así deberás de estar preparado para poder resistir o para poder no caer en esta trampa. Y ahora sí, vamos al secreto que te vine a revelar. Aplicación de una planeación que te permite ahorro de impuestos y tener la justificación de los ingresos que te mencioné como persona física. Es precisamente el régimen de incorporación fiscal. Y antes de que hagas una presunción, te aclaro, el régimen de incorporación fiscal he visto que en la mayoría de los casos, y te puedo asegurar que prácticamente el 100% de los casos que he visto cómo los aplican, lo están aplicando para empresas microempresarias. Realmente no es para eso el RIF, hay una mejor manera de utilizarlo y básicamente quiero que te imagines que esas utilidades o la parte importante de valor agregado que se genera en tu empresa la puede estar generando una persona física y que el fisco por sus ingresos le esté otorgando una exención de hasta por 10 años o un subsidio para no pagar el impuesto durante 10 años y en diferentes proporciones dependiendo del año en que obtenga su ingreso. 100% del subsidio en el primer año, en el segundo año 90%. Y aunque muchos de ustedes estarán familiarizados con el esquema del régimen de incorporación, lo que sí te puedo decir es, no es lo que tú piensas, no se está aplicando bien. Lo que tienes que hacer ahí es un verdadero estudio con un verdadero fiscalista que además tenga conocimientos de todo lo que mencioné, derecho, defensa, blindaje, para poder integrar los beneficios y superar las barreras que este régimen tiene. Porque finalmente, como muchos contadores te podrán decir, no cualquiera puede tributar en este régimen. Hay más de 25 barreras para que las personas normales puedan ser régimen de incorporación. Entonces, lo primero que tienes que hacer para obtener este gran beneficio, que es obtener el 100% de subsidio sobre tu impuesto, y hacerlo en el año correcto y poder consolidar todos estos beneficios, eso es lo que tú requieres hacer.